Vamos a platicar con don David del Río. Él está allá en Europa, a quien saludo siempre con gusto y con enorme gratitud por su buena disposición para con este espacio. David, estamos ya en el día 20 de esta guerra en Ucrania y pues para variar con total incertidumbre de hasta dónde, hasta cuándo y cómo van a quedar. Adelante, David. Sí, Oscar Mario. Hola, buen día para ti ahí en México y para todo tu auditorio, por supuesto. Estaba escuchando las reflexiones que hacías sobre China y decirte que, bueno, hay una última hora porque ha habido una plática esta mañana entre el canciller español, José Manuel Álvarez, y prácticamente es el principal asesor senior, vamos a decir, de política exterior china. Y el diplomático chino le ha dicho al canciller español que Pekín está preocupada y que no quiere, te voy a decir más o menos la traducción que se ha dado, no quiere verse afectada a China por las sanciones a Rusia. Hay mucho temor por lo que la vinculación de China como gran fábrica del mundo, las pérdidas económicas que podría representar para China si de repente Estados Unidos, la Unión Europea comenzaran a sancionarla como a Moscú. Te puedo decir también que hay empresas tecnológicas chinas, recordemos que ahora muchos llevamos en el bolsillo celulares fabricados allí, ya sea de una marca china o una marca estadounidense o europea, pero que se fabrica en China. Imagínate lo que podría representar. Pues te decía que ya hay empresas chinas, sobre todo tecnológicas, que han expresado su temor porque la oleada de sanciones afectara también a Beijing. Pero de todos modos, las únicas declaraciones que tenemos de China en las últimas semanas, pues para empezar, China no ha llamado guerra a este conflicto, evita totalmente, igual que hace Moscú, pronunciarse de esa manera sobre este conflicto, siempre con eufemismos. Le dijo a Putin que su alianza era prácticamente de hormigón armado, la de los dos países, así que es complicado de momento que China cambie. Efectivamente se produjo esa reunión que comentabas en Roma ayer porque Estados Unidos tenía información de inteligencia que apuntaba a que China iba a prestar apoyo militar y financiero, los dos tipos, a Moscú para la guerra. Los americanos querían saber si esto era cierto y de eso iba la reunión. No ha quedado muy clara, en todo caso. Washington ha hablado con el resto de países aliados de la OTAN para prevenirle de que China podría ayudar militarmente a Rusia y ahí estaríamos ya también a las puertas de un conflicto internacional. Eso serían palabras mayores. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Moscú? Moscú se ha protegido bastante económicamente con China. Esto se dijo que antes de que estallara la guerra se habían firmado varios convenios comerciales, que China iba a ser un poco su salvavidas económico. Lo que no puede vender ahora Rusia a la Unión Europea se lo vendería a China, sobre todo hablando de energéticos. Pero lo que he visto esta mañana, por ejemplo, es que el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha mantenido reuniones, entre otras, con otros cancilleres. Estaba el de Qatar, pero estaba sobre todo Irán, que también le ha mostrado, es otro de los países díscolos, críticos siempre con Occidente, que sufre sanciones de Occidente, y le ha expresado también su apoyo a Irán. Así que Rusia estaría buscando un poco pues la salida a sus productos, apoyos de todo tipo financieros. Esperemos que sean solo de ese tipo, que no sean militares. Pero eso es lo que está mirando Moscú en este momento, a falta de tener un mercado libre y de tener cada vez sanciones más duras. Ayer, en las últimas horas, la Unión Europea adoptó el cuarto paquete de sanciones contra Moscú, que ahora sí afectan a oligarcas de todos conocidos como Abramovich, el dueño del Chelsea, que está prácticamente desaparecido. En fin, pero lo que tú decías, 20 días de guerra, mañana se cumplirán 3 semanas y no hay avances. Hoy esa visita simbólica, importante, decías, del primer ministro de Polonia, de Eslovenia, de la República Checa, a Zelensky, y sobre todo hoy es la cuarta ronda de negociaciones entre rusos y ucranianos. Ayer hubo una tercera reunión que fue por videoconferencia. En otras ocasiones se habían reunido en Bielorrusia, física, presencialmente. Ahora no, parece que no, que todo está siendo por videoconferencia, pero ya sea presencial o online no han llegado a ningún acuerdo, no hay ningún tipo de avance. La guerra continúa y de manera cada vez
más cruenta, porque cada vez vemos más bombardeos a edificios civiles, los últimos a la capital de Ucrania, a Kiev, y la verdad es que en este momento no se percibe una salida a la crisis. Te diré, y aquí termino pues esta primera intervención, que ha habido el asesor exterior senior, vamos a decir, del presidente ucraniano, ha dicho que la guerra podría terminar en mayo. Son sus estimaciones, teniendo en cuenta la logística de la guerra y el costo que implica para Rusia. Pero como te digo, la verdad es que es un cálculo, en fin, que tendrá sus bases, pero difícil de creer a día de hoy, y a esta guerra de momento no se le ve fin, Óscar Mario. Bueno, y es que lo que Rusia le pide y China le está proporcionando por ahora, pues son escapatorias para eludir las sanciones económicas que le han impuesto la Unión Europea y Estados Unidos, porque eso debilita a las democracias occidentales con las que compite China en influencia ante el resto del mundo y sobre todo ante los Estados Unidos. Y de paso, como tú bien decías, convierte a Rusia en su suministrador cautivo de materias primas y de energía para su maquinaria industrial. Así es que el que China por ahora no se haya puesto, como dicen claramente, al lado de la legalidad internacional, tampoco ha hecho nada para invitar a Rusia a que llegue a un acuerdo diplomático que estaría pues camuflando la rendición ante el gobierno de Ucrania, David. Sí, bueno, la verdad es que en las últimas semanas estaba haciendo memoria, hemos asistido en varias ocasiones como a manifestaciones de buenas intenciones por parte de China, ofreciéndose o dejando entrever que Pekín podía ser mediador en esta crisis, pero a la mera hora eso no se ha, al menos que sepamos, con luz y taquígrafos, como se suele decir, que se haya traducido en una mediación. La guerra continúa, no hemos visto un papel claro de China. En fin, la verdad es que yo creo que puede ser, lo creo, y también pues he leído algunas opiniones, algunos argumentos a ese respecto, que esa podría ser una de las claves para que hubiera un alto el fuego o pues esta guerra tomara otros visos, tomara otro rumbo distinto al de ahora, pero todo se sigue viendo. Estás abriendo la conversación. Estamos con David del Río. Le repito, importante la visita que hacen hoy los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa, que viajan en tren a la capital de Ucrania, a Kiev, para unirse con el presidente Zelensky y ratificarle su apoyo en lo particular y de toda la Unión Europea y la OTAN en lo general. Pero también un actor que hasta el momento ha permanecido pasivo y a la vez un poco activo es China. Lo cierto es que la invasión de Ucrania por parte de Rusia va a producir, David, de acuerdo a lo que señalan pues los principales expertos, independientemente de hasta dónde y hasta cuándo se lleve a cabo este conflicto armado entre Rusia y Ucrania y cómo vaya a quedar, bueno, un cambio profundo en el panorama geopolítico internacional, porque hasta ahora en el naciente modelo geopolítico de esta bipolaridad, por un lado está el polo eurasiático de carácter terrestre, integrado por dos centros de poder que son China y Rusia, como tú bien decías, y por el otro el polo transatlántico de carácter pues talasocrático, formado por dos centros de poder como son Estados Unidos y la Unión Europea, cuya evolución era favorable al polo euroasiático, pero a partir del final de esta guerra se va a invertir claramente en beneficio del polo transatlántico. Es muy interesante que hasta dónde llegue y cuándo concluye este conflicto habrá un cambio fundamental y un punto de inflexión en este panorama geopolítico internacional, David. Sí, efectivamente. Yo, la verdad, no me podría adelantar hasta el final de la guerra, ni yo ni nadie, para saber
efectivamente cómo va a quedar el equilibrio de fuerzas. El diario El País, por ejemplo, el domingo hablaba de que podría estar naciendo un nuevo telón de acero, según aquel de la Guerra Fría, que dividía pues a las dos Europas y mucho más, simbólicamente, desde luego. Eran dos mundos, pero todavía es pronto. Lo que sí sabemos es que aquí, al menos en la Unión Europea, pues que estamos en el viejo continente, aunque Ucrania no forme parte del bloque, está sufriendo unos cambios, la verdad, rapidísimos. Te puedo decir, por ejemplo, que el caso de España, donde me hallo en este momento, España destinaba hasta el momento el 1% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, a la defensa. Pues bien, está pensando en duplicarlo. Ayer hubo un anuncio del presidente español, Pedro Sánchez, favorable a que duplique su gasto de defensa ante las amenazas que se ven, pues están creciendo en este mundo. Países como Finlandia, por dar un salto cualitativo hacia el norte de Europa, que tiene frontera con Rusia, que tiene una historia con Rusia, un país que es uno de los pocos de Europa que no formaban parte de la OTAN. Pues bien, ahora su opinión pública está cambiando por el miedo a Rusia, a su vecino. El último sondeo indica que el 62% de los finlandeses, un país habitualmente neutral, pues está a favor ahora de entrar en la alianza militar atlántica. La propia Suiza, por hablarte de otro caso, el país neutral entre los neutrales, ha decidido entrarle a las sanciones contra Rusia y ha aplicado sanciones similares a las de la Unión Europea. Incluso te diría que puede sonar exótico, el Principado de Mónaco también, y es importante porque allí en su puerto pues hay yates y hay muchísimos capitales de oligarcas rusos que durante años han sostenido a Putin. Y eso, por decirte solamente algunas de las medidas, porque la propia Unión Europea ha cambiado radicalmente. Es una alianza económica, social, en fin, de todo, pero hasta el momento no era militar. Pues bien, está dando armas a Ucrania, y eso solo por decirte algunos de los cambios o de las cosas que estamos viendo, que esas sí ya están pasando, a la espera de qué va a pasar con el mundo en el futuro, porque inevitablemente esta guerra, como poco, va a tensionar y va a mantener todavía, si cabe, aún más esa desconfianza histórica entre Rusia y el resto de Europa, entre el resto del mundo, entre Rusia y Occidente, vamos a decir, incluso esa enemistad. Habrá una nueva guerra fría. En fin, eso está todavía por ver. Vamos a ver cómo termina la guerra de Ucrania, pero en todo caso la verdad es que habrá un antes y un después, ya sea para bloques, continentes o para el propio continente europeo, Oscar Mario. Así es, cualquiera que sea el resultado cuando se ponga fin a este conflicto armado, David, que ha sido pues producto de la mente asesina y ambiciosa de un solo hombre, habrá cambios muy importantes. Incluso ayer algunos analistas decían Rusia corre el peligro de ser absorbida por China por la dependencia de la compra de hidrocarburos y también por la dependencia del armamento que en estos momentos le está pidiendo al país asiático. En fin, yo creo que todavía no nos imaginamos, bueno, sí nos podemos imaginar, pero todavía está muy difícil de poder predecir exactamente pues cómo va a quedar toda esta relación entre las potencias y también entre los países europeos que, bien que mal, para la mayoría saldrán muy fortalecidos si logran que este conflicto armado pronto llegue a su fin. David. Sí, bueno, hacerte un comentario. La verdad es que esa palabra unión la están destacando estos días todos los líderes europeos, sí. Que efectivamente la Unión Europea en crisis, después del Brexit, con dudas, titubeante, en estas semanas de guerra de Ucrania ha reforzado la unión, se la ha visto más cohesionada que nunca, incluso de repente pues ha tenido 3 candidaturas, las de Ucrania,
Moldavia, Georgia, países que se sienten amenazados y que tal vez pues eviten entrar o ingresar o pedir el ingreso en la OTAN, pero que sin embargo la Unión Europea sería algo ya beneficioso para sus economías y que les protegería de una futura invasión. Así que ese es uno de los resultados que estamos obteniendo. Hay pues analistas más catastrofistas, más apocalípticos, que dicen, bueno, si ha comenzado un nuevo rediseño del panorama internacional, eso podría incluso provocar que China se sintiera con libertad de terminar con ese conflicto histórico con Taiwán y que diera el paso y, bueno, estaríamos ya entonces también seguro ante una nueva guerra mundial. En fin, ayer hubo ese comentario de Antonio Guterres diciendo que lo que parecía imposible hace unas semanas ahora podría suceder una guerra nuclear. Yo la verdad es que siempre tiendo no al optimismo, sino a pensar que finalmente habrá un equilibrio, pero esta guerra decretada por Putin, y yo creo que sí hay que subrayarlo, por Putin, no tanto por los rusos, por Rusia, por mucho apoyo, por mucho que haya sido elegido. Déjame decirte también que en las últimas horas se comienzan a ver pues destellos de disidencias. Esa aparición, supongo que han visto las imágenes de esa periodista en uno de los canales públicos de la televisión rusa, apareciendo en pleno noticiero con un cartel de no a la guerra y cuidado con la propaganda, nos están engañando. Hoy ha habido otra dimisión también de una veterana periodista de un canal ruso, se supone que en desacuerdo por la guerra. La verdad es que es un panorama muy complicado. Todavía es muy pronto para vislumbrar qué va a salir de todo esto. De momento no se ve que nada malo, pero la verdad es que sí que va a haber una recomposición. El presidente Macron, el presidente francés, que habla regularmente con Putin, no deja de insistir en los mensajes que ha trasladado a los franceses en la televisión, que esto nos va a afectar a todos, que esto nos va a marcar en los próximos años y que va a tener consecuencias de todo tipo. La verdad es que mientras siga Putin también, como mencionábamos tú y yo el otro día, se le ve un personaje irrecuperable para la sociedad internacional, su confianza, su figura. La verdad es que esto es una herida en el corazón de Europa, pero que tal vez rediseñe el mundo, Óscar Mario. Bueno, para muchos, David, el presidente Putin se encuentra en ese punto de no retorno. Es una guerra que ya perdió Putin y su rendición, ya sea por la vía diplomática o la vía militar, ante el mundo, pues queda como el apestado e internamente sumamente debilitado, lo cual también pues enciende el botón de alarma de la última alternativa, que sería utilizar parte de su arsenal nuclear o que se le diera por parte de los militares, que se antoja prácticamente imposible, un golpe de Estado. La verdad es que la información que circula por aquí, hay adelantos, está muy activa o en todo caso muy comunicativa la inteligencia del Reino Unido, de los servicios de espionaje. Sí. Yo la verdad es que no he leído mucho en torno a esa posibilidad, aunque por supuesto del final de Putin se habla. Ha habido incluso pues un pequeño país, Luxemburgo, el primer ministro de su país, lo deseó abiertamente, sin ningún tipo de diplomacia, dijo que pues el final de esta guerra y que lo mejor que podía pasar era la desaparición de Vladimir Putin. La verdad es que no nos pongamos en esa tesitura, pero la verdad es que es complicado adivinar cómo va a terminar esta crisis, pero sí Putin, la verdad es que yo creo que va a quedar como excluido. También hacerte un comentario. Perdóname, dame 3 minutos, David, porque no quiero que te atropelle otra vez la guillotina y te quito otros 2 de su tiempo. Estoy con David del Río, él se encuentra allá en la Unión Europea. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con David del Río. Mi querido David, el único pronóstico que no puede fallar es que Vladimir Putin ha perdido la guerra y ha borrado su posición de liderazgo a nivel mundial. Del hombre fuerte, popular y temido, pasará al villano criminal rechazado por el mundo y también en su momento por los propios rusos cuando se enteren de los estragos que
provoca su ambición desmedida, porque es increíble. Yo no sé si llegaste a ver esta mujer que interrumpe en el noticiario de mayor audiencia ayer en Rusia, en donde se sigue desinformando a la población de aquella nación con todas las mentiras del señor Putin. Y bueno, pues una vez que concluya la guerra, se darán cuenta de la estupidez que cometió este hombre. Sí, sí, efectivamente, más o menos es lo que comentaba hace unos minutos, esa imagen que se ha hecho viral, como se dice ahora, que ha dado la vuelta al mundo, sí, y que además hoy se ha visto como secundada por una nueva renuncia en el seno de un canal ruso. La conductora de 16 años de esa emisión ha dimitido, supuestamente también por su desacuerdo con la guerra en Ucrania. Y por cierto, hay sobre esta periodista rusa que mencionabas, que ayer irrumpió en pleno noticiero, además de la televisión pública rusa, con ese cartel de no a la guerra en Ucrania. Creo que otros de los mensajes, la traducción era: no sigan la propaganda, nos están mintiendo. En fin, parece que es una información de la televisión pública española. Lleva 10 horas desaparecida, corre riesgo de tener una condena de 15 años de prisión, porque desde que estalló la guerra en Rusia se ha decretado que cualquier informador que falte a la verdad, claro, evidentemente a su verdad, o que llame guerra a esa operación militar especial, como la bautizó Putin, a la invasión de Ucrania, pues corre el riesgo de ser condenado a esa pena. En fin, al mismo tiempo conocemos, creo que es de hoy, de ayer, en las últimas horas en todo caso, que se está pidiendo 13 años para Navalny, el principal opositor a Putin, que está en este momento encarcelado, que recordarás que fue curado en Alemania de un intento de envenenamiento. En fin, la verdad es que ha habido detenciones, eso sí que la verdad parece increíble. Ha habido detenciones en los últimos días en Moscú. Siempre estoy citando pues evidentemente medios occidentales, pero parece que hay imágenes y todo, de personas que salían a la calle a manifestarse con una hoja de papel en la mano, en blanco absolutamente, sin poner nada de Ucrania, tal. Inmediatamente han sido detenidos, considerados ya automáticamente como disidentes y que eran manifestantes contra pues la operación militar, el conflicto de Ucrania. En fin, así está Rusia, pero me gustaría saber, la verdad, si se está haciendo, y me imagino que no habrá ningún instituto de sondeos que tenga el valor, el arrojo, llámale como quieras, de hacer en este momento una encuesta sobre el apoyo del presidente Putin, exactamente, popularidad o el apoyo a la intervención militar, si quieres, ya no le llamemos conflicto, que tiene su invasión de Ucrania, pero sería interesante saber, tomar el pulso de la opinión pública rusa. Pero como te digo, la verdad es que Putin pues ya lleva 22 años en el poder, ha ido sobreviviendo, tuvo que cambiar en un determinado momento la ley para poder ser reelegido como presidente, porque no podía, incluso fue primer ministro durante unos años, aunque se dice que gobernaba en la sombra. Ahí está, y la verdad es que siempre todas las imágenes que se distribuyen de él se le ve con mucha serenidad, con mucha seguridad, con mucha frialdad, y yo diría con mucha determinación. Siempre dice lo mismo para llegar hasta el final en Ucrania, que la verdad es que creo que no hay otro final, que es el control totalmente del país y del gobierno de Ucrania, Oscar Mario. Pues sí, se equivocó el señor Putin con la invasión rápida y anexión de Crimea allá en el 2014. Su popularidad se elevó a un 90%, y pensó que la invasión rusa a Crimea, Crimea, se elevó su popularidad al 90%, y pensó que la invasión de Rusia a Ucrania sería una reedición de ese pues sí, también de ese invento, y bueno, pues todo le ha fallado al señor Vladimir Putin. Lo único que se puede confirmar ya en este momento, creo, mi querido David, es que el señor ha perdido la guerra y que no le espera a él absolutamente nada bueno, independientemente de cómo concluya. Sí, es un comentario generalizado. Yo también lo pienso así.
Sobre esto que comentabas, efectivamente, generalmente las guerras elevan, ya sea por solidaridad con los propios soldados, la popularidad del gobernante que las inicia, pero creo que incluso en la propia Rusia está sembrando bastantes dudas en la ciudadanía, porque inevitablemente se está viendo golpeada y está viendo, por mucho que el presidente diga que es una operación militar especial y que lo hacen para defender esos territorios prorrusos del este de Ucrania, la región del Donbass, que está siendo atacada. Ayer dicen que Ucrania lanzó un misil, que hubo 20 fallecidos. Pero por mucho que digan eso, algo tienen que estar sintiendo los rusos cuando hace unas semanas pues se precipitaron a los cajeros de los bancos para sacar su dinero, cuando ven que han cerrado muchísimas tiendas, cadenas occidentales, y cuando vean progresivamente que van a tener problemas para exportar. Eso tal vez pues les haga meditar de que algo raro está pasando, que esta no es una guerra más de las iniciadas por Putin en los últimos años. Vamos a ver de todos modos si eso genera algo, pero yo creo que Putin tiene todo atado y bien atado en ese país en este momento, hasta donde yo conozco, Oscar Mario. Pues lo único que espera el mundo es que en medio de su desesperación y desesperanza, pues no quiera utilizar parte de su arsenal nuclear. En fin, David del Río, siempre es un gusto escucharte. Te enviamos nuestro mayor agradecimiento, como siempre, con mucho afecto. Y bueno, pues seguiremos en contacto porque tristemente, pues esto todavía no concluye. El gusto es mío y sin querer alargarme mucho, como dice México, por no hacerte largo el cuento, pero también diría que es preocupante, y esto es la inteligencia británica que lo ha comentado, que Putin utilice no solo el arsenal nuclear, sino que antes, como previo aviso, o que dé el paso a usar tal vez un arsenal de armas químicas o biológicas. La semana pasada Rusia acusó a Ucrania de que Ucrania estaría preparándolo, y te lo digo porque además esa es una línea roja para la OTAN. Ha dicho que si Rusia de repente emplea armas químicas, que son, como asistimos en la Primera Guerra Mundial, de lo más cruel y terrible que hay para la humanidad, que podría dar el paso y podría estallar una guerra ya a mayor escala. O sea que esperemos que haya una contención, que haya por favor, un poco de razonamiento y que todo vuelva a la calma de alguna manera, porque una guerra y más esta guerra. Recordemos que el domingo hubo un bombardeo a 25 kilómetros de Polonia, en Ucrania todavía, pero ya al borde no solo de Polonia, sino de la Unión Europea y de la OTAN. En fin, es muy peligrosa y muy desastrosa, la verdad, para los ucranianos esta guerra, pero lo puede ser para toda Europa y para todo el mundo, Oscar Mario. Esperemos que en fin, que haya una desescalada y cuanto antes. Gracias, David del Río. Un abrazo con toda gratitud y enorme afecto. David del Río en la Unión Europea. Y bueno, antes